Del muslo tenemos el compartimento anterior, para que casi todos van a ser inervados por el nervio femoral, el compartimento medial, casi todos van a ser inervados por el nervio obturador, y el compartimento posterior, casi todos por el tibial. Entonces, lo explico primero esto, porque como vamos desarmando el maniquí, entonces se pierde. Estos tres músculos que ven acá, miren, con estos tres tornillos, miren, es la colaboración de cada uno de los compartimentos del muslo para la formación de la pata de ganso. Miren, del compartimento anterior, sartorio, costurero, sastre. Del compartimento medial, músculo gracilo, gracilis. Músculo del compartimento posterior, músculo semitendinoso. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar con esa idea de que cada compartimento colabora con un músculo para la formación de la pata de ganso. Hoy vamos a explicar uno por uno los compartimentos. Vamos a empezar por aquí arriba, por el músculo iliozoas. Miren que aquí se llama iliozoas cuando pasa por debajo del ligamento inguinal, pero dentro del hueco pélvico son músculos totalmente independientes. Psoas mayor se origina de los cuerpos y los discos intervertebrales de L1 a L5 y va a ser inervado por los ramos anteriores de L1 a L3. Esa es la excepción a la regla del compartimento anterior, el músculo psoas mayor. El músculo ilíaco se va a originar de la fosa ilíaca y es el único músculo que el nervio femoral va a inervar dentro de la pelvis. Vamos ahora a entrar al compartimento anterior propiamente dicho. Y el primer músculo es el sartorio, costurero, sastre. Sabemos que los tres músculos de la pata de ganso van a estar insertados en la superficie anteromedial de la tibia. El sartorio va a ser inervado por el femoral y se origina en la espina ilíaca anterosuperior. Mírenlo ahí. Lo quitamos. Vamos con el siguiente músculo. El músculo es el músculo cuádriceps, el cuádriceps femoral. El músculo, pues los cuatro elementos que vamos a mencionar van a formar el tendón del cuádriceps y observen cómo se inserta en el borde superior de la rótulopatela. Los cuatro van a ser inervados también por el nervio femoral, con la diferencia que se originan de sitios diferentes. En el caso del recto femoral, él se origina de la espina ilíaca anteroinferior. Lo quitamos. Luego tenemos los bastos, observen acá, basto lateral, basto intermedio, basto medial. Entonces, estos bastos se van a originar de la línea intertrocantérica, ¿ya? En el tercio lateral, el basto lateral, en el tercio intermedio, el basto intermedio, en el tercio medial, el basto medial. Entonces, fíjense que acá es lo que les decía yo de la arteria circunfleja femoral lateral. Miren, la que participa en la circulación del colateral de la rodilla, la rama descendente va exactamente sobre el basto intermedio. Entonces ya tenemos estos músculos desarrollados. Voy a quitar esta pieza de acá. Por ahí. Y aquí se puede ver totalmente integrado el músculo iliozoas. Y miren, se mete para allá porque el músculo iliozoas se inserta en el trocánter menor. Entonces con eso completamos el compartimento anterior. Vamos al compartimento medial, también conocido como compartimento de los aductores. Son 6 músculos. Recuerden que de los 6, un músculo y medio, yo siempre los digo de esa forma para que se acuerden, un músculo y medio van a ser inervados por el nervio, por otro nervio que no sea el obturador. Entonces, vamos a quitar el que pertenece a la pata de ganso, miren, que sería el gracilo gracilis. Miren cómo se origina en parte del cuerpo del pubis y en la parte más alta de la rama isquiopúbica, miren. Y el músculo, bueno, se va a insertar como los restos de la pata de ganso en la superficie anteromedial de la tibia. Lo quitamos. Va uno. Luego aquí tenemos el músculo, este que va por acá, es el músculo pectíneo. El músculo pectíneo es uno de la excepción. El músculo pectíneo viene de la línea pectínea hacia la línea espiral o línea pectina a nivel del fémur. Él va a ser inervado por el nervio femoral. De hecho, el maniquí representa, ahí miren, la ramita muscular que viene del nervio femoral que se dirige a ese músculo. Luego tenemos los aductores. Este es el aductor largo, por debajo del largo, este es el aductor corto y este es el aductor magno, miren. Y este aductor magno es en la mitad de él lo que va a ser inervado por otro nervio. Tenemos la porción aductora, que es la parte que se mete para allá, que ese sí va a ser inervado por el nervio obturador, que aquí viene, miren. Pero la porción isquiotibial, que es la que va al tubérculo del tercer aductor, es la única que va a ser inervada por el nervio tibial. Entonces ya tenemos ahí prácticamente todos estos músculos desarrollados. Solo quiero ver si puedo quitar este, si se lo puedo quitar. Para que puedan ver acá, miren, el obturador externo, miren. Ahí se mira el obturador externo originándose de la cara externa de la membrana obturatriz, el hueso adyacente que forma el agujero obturador y por aquí abajo, por atrás de la región del glúteo, como yo quité el cuadrado acá,
puedo ver el tendón del obturador externo acá, ¿me? Insertándose en la fosita trocantérica a nivel del trocánter mayor. Y también inervado por el nervio. Ese también va a ser inervado por el nervio obturador. Aquí lo tenemos, el nervio obturador y parte de la arteria obturatriz. Entonces, el aductor magno sí lo voy a dejar acá por la explicación de los vasos que viene más adelante. Vamos al compartimento posterior. ¿Me? El compartimento posterior tenemos dos pilares musculares, les decía yo, uno lateral en este punto y uno medial por acá. El lateral tenemos la cabeza larga del bíceps, miren cómo se origina desde la tuberosidad isquiática y forman el tendón del bíceps junto con la cabeza corta y se van a insertar en la cabeza del peroné. Quito la cabeza larga, ¿me? Desmonto la cabeza larga para poder dejar al descubierto la cabeza corta del bíceps. La cabeza corta se origina de los 2/3 inferiores de la línea áspera, específicamente en el labio lateral, y la parte más alta de la cresta supracondyle lateral. Y ya sabemos dónde se inserta el tendón del bíceps. Entonces, aquí a este lado tenemos el semitendinoso. Miren que el semitendinoso se origina también en la tuberosidad isquiática. Y bueno, como músculo de la pata de ganso se inserta en la superficie, que casi se cayó. Se cayó, fue. No, yo escuché ahí un golpe. No se golpeó. Bueno, entonces les decía que el semitendinoso se inserta en la superficie anteromedial de la tibia. Luego por debajo tenemos el semimembranoso, que también se origina en la tuberosidad isquiática y se inserta en el surco para el músculo semimembranoso en la superficie posteromedial de la epífisis proximal de la tibia. Entonces, de los tres músculos que les mencioné, el bíceps, tanto la cabeza larga como corta, semitendinoso y el semimembranoso, solamente la cabeza corta del bíceps va a ser inervado por el nervio peroneo común, que aquí va a menos. Entonces, la cabeza larga del bíceps, semitendinoso y semimembranoso van inervados por el nervio tibial, ¿ya? Entonces, aquí completamos compartimento posterior. Ahora vamos a explicar arterias, venas y lo que se